Bueno, estamos con el doctor Alfredo de Logu para hablar de libertad, democracia, república, palabras que hoy suenan demasiado. ¿Te parece, Alfredo? ¿Empezamos a hablar de esos temas? Y sería bastante útil empezar a hablar de esos temas porque si hay algo que está, digamos, ausente de significado, son esas palabras. Se Bien, utilizan. Ahora, ¿el significado se tiene en cuenta? Bueno, claro, es algo vulgar, me parece. seguro. Ahora, en este tiempo de pandemia, ¿se está transformando el sentido de la libertad? Absolutamente sí, pero creo que hay que hacer algunas cuestiones previas, ¿no? Sí, Porque el sentido de la libertad es producto del sentido ético de las personas. Y desde esa ética, que es la que construye la moral, en tanto costumbres, sí, sí, uno plantea la convivencia. sí, Entonces, la solidaridad, el respeto a la salud del prójimo, la disciplina como regla de conducta beneficiosa para el funcionamiento social, salen de una situación anterior a la pandemia. sí, Ahora, la pandemia, cuando esa mores, o sea, esa moral, mores del latín, sí, propende a la individualidad, se rompe el vínculo de solidaridad, se rompe el vínculo de respeto a la salud del prójimo y al de la disciplina social. claro, Y la pandemia exacerba ese sálvese quien pueda. Entonces, al ausentarse estos principios que sostienen el orden social a través de la moral, como producto de la ética individual, inevitablemente caemos en que se modifica el sentido de la libertad porque cada quien concibe la libertad de una manera exclusivamente individual. Y ahí claro. ya tendríamos que entrar en la definición de lo que es libertad, Bien, supongo, para ahondar el tema, sí, ¿no? sí, Entonces, no sé si querés que avance en ese sí, sí, sentido. sí, danos una Bien. definición como para tener una idea mejor, así los Es oyentes. decir, hablar de libertad es un tema dificilísimo. La filosofía no se ha puesto de acuerdo sobre esto por una sencilla razón. La libertad es un sentimiento, en principio. Es cómo se define el amor, por ejemplo. Y bueno, vamos a dar 200 definiciones y tendremos tantas definiciones como individuo acerca del Claro, mundo de los sentimientos. Pero yo digo que se pueden definir los sentimientos y entonces lo que uno tiene es una aproximación a lo que siente uno mismo y lo pone en común con otro, ajá, a ver cuántos lugares de anclaje tenemos en común con el que estamos planteando esta cuestión, seguro. ¿no? Entonces esto quiere decir que la libertad en tanto sentimiento se presenta a partir de la convivencia. El individuo solo, aislado en medio de la isla de no sé dónde, donde no hay otro ser humano, Sí, no se hace planteos libertarios, claro, porque ¿de qué se va a liberar? El planteo de libertad nace cuando aparece otro, como siempre he dicho, incluso alguna vez en la audiencia de ustedes, cuando Robinson Crusoe está solo, no se hace planteo de libertad. Quizás cuando aparece Viernes, que le es un desconocido, dirá, ¿y este hombre me pondrá en peligro mi vida, mi libertad de vivir o cualquier tipo de costumbre que haya claro, adquirido? También lo pensaría Viernes, ¿no? claro, claro, También lo pensaría Viernes. Entonces, hablar de libertad es hablar de la existencia de otros. perfecto. No surge desde el individuo per se como cuestión ontológica, cuestión en sí misma independientemente de la existencia de los demás, ¿no? Bien, Entonces, esto es clave para entender que se trata de un sentimiento en un proceso social. bien. Ahora, Y, sí, discúlpame, vos me estás hablando entonces la definición de lo que sería la libertad. Y es una aproximación a perfecto. entender qué es la libertad. No, Y no lo vamos a lograr nunca, pero bien, bueno, ¿y el veamos libertinaje? cuánto anclaje tenemos en común. ¿Y el libertinaje, Alfredo? Y el libertinaje es la ausencia de todo esto. Bien, Es decir, es precisamente la negación fundamentalmente de la responsabilidad del prójimo. Cuando yo digo
esto es lo que yo quiero hacer porque mi voluntad propia es omnímoda sobre todas las demás, lo hago porque se me canta, como Claro. se ha escuchado en la televisión. Sí, sí. Yo hago esto porque se me canta. Periodistas estoy Sí, hablando, sí, sí. ¿no? Que después se agarraron el COVID-19, pero bueno. Dijeron, por se me canta. Ah, bueno, entonces vos no tenés freno hacia los demás. Claro. Suponés que no sos agente de contagiar a los otros y que los otros no te contagian. Y eso es la ausencia de responsabilidad del prójimo. Seguro. Entonces, cuando superpones tu sensación de libertad desde ese lugar, lo que estás haciendo es eliminar la libertad de los demás. Te convertís en el poderoso que no respeta los límites de los derechos de los demás. Claro. Ese viejo dicho que mis derechos terminan Sí. donde empieza el de los demás, tiene ese sentido. Claro. Es decir, si yo hago lo que yo quiero, mañana fabrico una bomba nuclear en el fondo de mi casa, y como la estoy haciendo en el fondo de mi casa, a mí no me vengan con historias, yo la quiero fabricar. Claro. ¿Viste? Ah, bueno, está bien. Pero ¿tu casa dónde está? ¿En el planeta Marte o está pared por medio con la mía? Seguro. Entonces entran a jugar también mis intereses. Seguro. Si ese sentido de la responsabilidad colectiva, la responsabilidad social, está ausente, es absolutamente libertinaje. Totalmente. Por eso, reclamar, por ejemplo, que ahora está muy de moda, queremos libertad, ¿no? Fenómeno, todos queremos libertad. Ahora, ¿qué significa queremos libertad además de la enunciación? Porque hasta ahora yo he escuchado en muchos lugares que se proclama por la libertad y no se dice en qué consiste esa libertad ausente. Claro. Entonces, ¿sobre qué? La libertad, que es una entelequia que yo debo adivinar que el otro tiene en su cabeza, ¿en qué consiste ese reclamo? Y cuando se reclama a los demás y no se pone uno mismo en juego frente a la libertad de los que tiene, a los cuales le reclama, está cometiendo libertinaje. Totalmente. No sé si es claro. Sí, sí que claro. Ahora, Alfredo, esto de quedarnos en casa, en el barrio, no movernos, no encontrarnos ni abrazarnos, denunciar al vecino, ¿no? ¿Modelará los dispositivos de vigilar y castigar o será un camino temporario para asumir la responsabilidad colectiva de ser solidarios? Ah, la flauta, estamos con Michel Foucault entonces. Vigilar y castigar, ¿no? Es Ajá. una de sus obras. Bueno, acordate, ¿no? Que Foucault en esto plantea que su obra como el examen de los mecanismos sociales y teóricos que hay detrás de los cambios masivos que se produjeron en los sistemas penales. Ajá. Sistemas penales destinados supuestamente a corregir conductas individuales que afectaban lo colectivo. Ajá. El problema es que si estos mecanismos no van al mundo de lo ético como cuestión final, el cambio es absolutamente imposible, porque para instalar una cultura de responsabilidad individual tiene que estar inscripta en el marco de la responsabilidad social. Ajá. Entonces, la cuestión es, ¿hay un esquema de valores que nos reinsertamos desde el plano de la ética? Acordate, ¿qué decía Spencer? Que la ética es el freno al egoísmo, así planteaba Spencer. Y lo decía también Perón en Comunidad Organizada en el capítulo 11, para los que le interesan la política. Bien, está muy bien. Digo, en este sentido, plantearse si refuerza ese mecanismo de vigilar y castigar, y yo te diría que es un tema que hasta ahora la sociedad humana no ha podido resolver eficientemente, porque finalmente no es cierto que la amenaza continua se transforma la conducta del hombre porque tiene el miedo a la muerte. ¿Querés que te diga algo? Ajá. La criminología demuestra que llevado a algunos extremos, el ser humano pierde el sentido del valor hasta de la vida propia. Mira. Y por eso la pone en riesgo. Claro. Y por eso la pone en riesgo. Qué bárbaro. Entonces, me parece que el mecanismo tiene que venir en el plano de lo ético y de ahí construir la moral colectiva en base a un sistema ético
que es un proceso, no es un suceso. No, no, No seguro. es que yo saco un decreto de ahora, porque eso sí sería una mirada positivista, diciendo yo saco la ley es la verdad, es la fuerza y todo el mundo la cumple. Si eso fuera así, no existiría las violaciones a la ley. Seguro. La violación a la ley demuestra que el sistema de castigo corpóreo a la libertad per se no son solución de nada, ¿viste? Bien. Pero bueno, para esto tenemos que tener un sistema de convivencia del cual se debería encargar ni más ni menos que la política, porque ese es el terreno de la ética llevada a la expresión colectiva, el de la política, Bien. que puede darse entre situaciones de partidos o entre situaciones de agrupación o entre situaciones de simple convivencia grupal, no necesariamente partidocrático. Por eso hay una confusión entre lo partidocrático y lo político. Políticos somos todos, son políticos. Bien. El hombre que no es político es un dios. Perfecto. O una bestia del campo. Perfecto. Aristóteles, no de lobo. Alfredo, hacemos una pausa Dale. y seguimos. Bueno, continuamos entonces, Alfredo, ya en este segundo Dale. bloque. Ahora, ¿crees oportuna? Venimos a matacaballo, ¿eh? No, vamos bien. ¿Crees oportuna en este momento de la pandemia la reforma judicial? Si uno considera oportuno la reforma judicial porque hay pandemia, ¿será oportuno? Yo siempre me pregunto lo siguiente: ¿el orden judicial para qué sirve? El orden judicial es parte de la expresión de la política que se da a sí mismo una sociedad para decir, esto es lo que le corresponde a cada uno, Sí. ¿no? Esto es lo tuyo, esto es lo mío, esto es lo que hay que hacer, esto es lo que no hay que hacer, y cuando hay dudas, creamos un sistema que lo dirima. Perfecto. Ahora, eso es conflicto social. ¿La pandemia suspende los conflictos sociales? La pandemia no suspende los conflictos seguro. sociales, antes bien creo que los agrava. Claro. Ahora, si tenemos un sistema que está destinado a resolver esos conflictos y en una situación que los acentúa, la necesidad de modificarlos para hacerlos más eficaces en el logro de las soluciones, ¿es una necesidad o hay que postergarla? No, evidentemente una necesidad. Es una necesidad y cuanto más urgente mejor. Claro. ¿No? Entonces, acá lo que hay que tener en claro es qué significa hacer una modificación a la justicia. Y te aclaro que, vamos a ser claros, la modificación es en realidad a la estructura orgánico-funcional, no a las leyes que rigen su funcionamiento. ¿Qué quiere decir? Yo tengo un Ministerio de Salud. Sí. El Ministerio de Salud se rige por la Ley de Salud Pública que dice qué es lo que tiene que hacer frente a cada situación. Bien. Pero para poner en marcha ese aparato, dice, yo me voy a dar esta organización, voy a tener 2 secretarías, una de Salud Pública, la otra de Difusión, y cada de esas secretarías tendrá una subsecretaría y una dirección, y etcétera, para abajo. Una estructura Sí. que a mí me permite cumplir con el cometido de la ley. Esto es lo que pasa con la estructura orgánico-funcional del Poder Judicial. Si yo tengo 10 juzgados que están en un lugar y no me alcanza para hacer despacho oportuno porque el tiempo también es justicia, ¿no será conveniente agregar un poquitito más O sea, tengo 10 obreros y necesito levantar una pared en 4 días. ¿Y de cuánto es la pared? De 5 kilómetros. No voy a llegar. No más vale. Tengo que poner más obreros. Claro, claro. Esto es exactamente lo mismo. Es clarito. Esto es exactamente lo mismo. Estamos construyendo una herramienta para resolver conflictos que le permitan al que va en justicia tenerla más a mano, en un montón de aspectos. Y además es más transparente. Sí, sí. Porque, ¿qué hace un juez? ¿Quién es un juez? ¿Es un tercero de la propia hinchada o es un tercero imparcial? Sí. ¿Se supone que el referee del partido de fútbol es imparcial o no? Tiene que ser imparcial, más vale. Bien, entonces, hay sorteos teóricamente de los referees en la AFA. En la teoría dice que sí. Sí, seguro.
Ahora, si a mí me ponen uno que va a jugar Boca y River y sabemos que es acérrimo hincha de River, y todo el mundo lo sabe, y el sorteo es una trampa, y lo ponemos al muchacho que es referee de hincha de River, y vamos a tener un conflicto antes de que empiece el partido. Seguro. Transparentar la elección del árbitro del conflicto es clave. Esto es otro aspecto que propende la reforma Totalmente. de la estructura orgánico-funcional. Y es parte cosas de lógica concreta. Dice, es un dispendio, un festival de creación de cargos. Decime una cosa, si vos tenés un litigio en la provincia de La Pampa, estás en General Pico, Sí. tenés un problema en el fuero federal. Si en la primera instancia no hay sentencia firme y se apela a la Cámara de Apelaciones, ¿sabés a dónde tenés que ir a litigar? A Bahía Blanca. Claro. Entonces tenés 700, 800 kilómetros de ida y 700, 800 kilómetros de vuelta. Esto es inaccesible. Estás en San Luis litigando, tenés que ir a Córdoba. Estás en La Rioja, tenés que ir a Mendoza. Es una locura. Estás en Santiago del Estero, tenés que ir a Tucumán. Entonces, ¿cómo me pueden decir que el servicio de justicia, que es el que resuelve los conflictos sociales, tiene que ser suspendido por razones económicas? Esto es como decir, señores, viene el invierno, el Estado no se puede encargar de repartir mantas porque las mantas están cada vez más caras. Entonces, más de estas mantas no tenemos y listo, porque si no va a afectar la economía. ¿Qué pensamiento es eso? ¿Cuál es el bien jurídico que estamos tutelando cuando ponemos por adelante que no es oportuno porque es 6.000 millones de pesos? Que entre paréntesis, ¿sabe cuánto representa? Nada. No, es el 0,2 del presupuesto de la nación. Pero mira que Entonces, ha traído revuelo todo eso, ¿eh? Es tremendo. Bueno, pero porque en realidad yo creo que hay toda una operación y se habla de impunidades y un montón de otras cosas que bueno, que también no sé en su momento si querés lo abordemos, pero el tema de la reforma yo creo que es absolutamente necesaria siempre que se pueda mejorar el sistema de justicia. Como si siempre es oportuno mejorar el sistema de salud o el de educación, o el de seguridad, o el de transporte. ¿En qué cabeza cabe que puede ser inoportuno? Claro. A ver, ¿cuál es el bien jurídico superior a brindar justicia que puede desplazar decir, no, señores, no lo podemos hacer porque hay pandemia? No, el conflicto se exacerba en la pandemia, es al contrario. No sé si resulta claro. Totalmente claro. Alfredo, hacemos una segunda pausa y seguimos. Tenemos un ratito todavía, quédate tranquilo. Dale. Bueno, vamos a este tercer bloque. Alfredo, con esta reforma judicial que estuviste hablando en el bloque anterior, ¿podríamos mejorar este sistema corrupto que tenemos actualmente? El que dice que la corrupción es producto de un sistema desde el punto de vista mecanicista, creo que estamos cayendo en la misma situación de la eficacia del castigo carcelario como herramienta válida para suspender las conductas impropias del ser humano en sociedad. Es siempre una combinación. Cuando el ser humano internaliza una pauta de conducta como la que ineludiblemente debe seguir. Viste, por ejemplo, gente que dice que yo estuve en Dinamarca y allá el diario te lo ponen en una pila, más allá que el diario cada vez se usa menos, pero cuando se usaba diario hace 15, 20 años atrás, dice, vos dejás el diario ahí, la gente va, lo retira y pone la moneda y nadie se la lleva. Era impensable y ni siquiera circulaba como cuestión presente en la sociedad que alguien se pudiera llevar el diario y no pusiera la moneda. Claro. Por eso no había necesidad de regulación. Claro. La regulación estaba dada por la propia ética que desembocaba en una moral pública. Entonces, lo que sí, en un país donde las situaciones de corrupción, lo primero que tenemos que entender clarito es, ¿de qué hablamos cuando hablamos de corrupción? ¿Qué es lo que se corroe? Porque
el problema es que acá presentamos como que se corroe el individuo. No se corroe el individuo. Lo que se corroe es el sistema social que permite que la conducta indebida vaya en progreso. Claro. Es decir, si la corrupción siempre ha sido, hasta en la medicina, y esto es epistemológicamente incorrecto como sistema de análisis, pero lo vamos a usar igual, Sí. la medicina. ¿Qué es la corrupción? La corrupción es la degradación de los tejidos, ¿no? Sí. Y generalmente la degradación de los tejidos de sostén son lo que al corromperse hace que caiga todo el resto de los sistemas del cuerpo humano. Bueno, acá el ser humano lo que tiene corrompido es el sistema social, no el individuo X o Y, porque el hecho delictivo del individuo X o Y ya lo contempla el Código Penal. Si vos sos ladrón, ya está en el Código Penal. Sí, si seguro. sos homicida, si sos estafador, ya está en el Código Penal. Si sos un tipo que se apropia de la plata del Estado, también está en el Código Penal. Claro. ¿De qué hablamos entonces cuando hablamos de corrupción? ¿Hablamos de una situación social? ¿Hay un sector social que está afuera de ese sistema corrupto y proviene de otro planeta y garantiza la sanidad absoluta para venir a curarlo? No. Nos tenemos que curar nosotros mismos desde adentro del propio tejido social. Por eso rescañar el tejido social es lo único que te da éxito, porque la condena social es la más eficaz. Claro. No es la condena de que te vamos a meter en cana, Sí. no. Es la condena social, porque no cumplís con lo que los demás esperan de vos y lo que vos esperás de los demás. Entonces hablar de corrupción es hablar del sistema. Totalmente. Y suponer que no es un problema de exacerbar el individualismo es el error trágico. Es un enfoque social la corrupción. No se puede hablar de corrupción desde lo individual. Totalmente. Por eso, para eso está el Código Penal, para ese tipo de situaciones. Seguro. Ahora, ya que hablas de esta reforma judicial, y ¿Cómo? algo nombraste recién cuando hablamos de la reforma judicial, algunos sospechan de que es una iniciativa para buscar impunidades en los viejos vicios de la política. ¿Te parece cierta esa? Mira, hay un principio en el derecho que es que una persona que está denunciada por la comisión de un delito y se sanciona una nueva ley, esa nueva ley solo es aplicable si la beneficia, ¿está? De alguna manera. Bien. Y para atrás no puede ir. Bien. Ahora bien, el principio liminar de la Constitución, juez natural. ¿Cuál es el juez natural? El que te correspondía según el día del hecho, la materia, el lugar. Entonces te tocó el doctor Juan Piruletti, del tribunal número 4 de tal lado. Entiende en la causa, o sea, lleva adelante la causa tal. Esa causa la va a seguir atendiendo el juez Piruletti. No se la van a sacar y se la van a dar a otra que puede ser amigo o enemigo del hombre que está en juzgamiento. Entonces no hay posibilidad de esta estructura de reforma orgánico-funcional, porque no es un nuevo sistema de sancionar, de llevar adelante el procedimiento, sino de en qué bolichito llevamos adelante el procedimiento. Claro. O sea, no estamos cambiando la carta del menú, sino que lo que estamos haciendo es que estamos poniendo más mesita dentro del café. Claro. ¿Estamos en claro ahí? Totalmente. Entonces, esto de decir que esto es para favorecer o no favorecer, la participación ciudadana es la responsable de lo que sale en la sociedad como dirigente. Si yo digo que porque pago los impuestos, espero que el otro adivine lo que yo necesito y ni siquiera me comprometo en participar en el hecho colectivo que es la política, bueno, hermano, Claro. si tengo ferretería y no cuento los clavos, los empleados alguna vez por ahí se les queda pegado en el imán algún clavito. Seguro. Entonces eso se llama culpa invigilando en el derecho civil. Perfecto. No tomé las precauciones del caso para vigilar que el perro no salte el cerco y vaya a morder al vecino. Entonces, acá hay una conducta que es correrse del lugar del ciudadano. ¿Qué somos?
consumidores de bienes que se proveen. Ah, pero responsabilidades civiles ninguna, responsabilidades políticas ninguna. Bueno, si la corrupción la ubican en el plano de la política, es porque estamos ausentes de la participación de la política. Bien. Y nos plantamos en el lugar del consumidor. No sé si es un embrollo esto. No, pero... está muy claro. Ahora, Alfredo, ¿el COVID afectó los derechos individuales? Y decir que el COVID afectó los derechos individuales es como decir, el huracán Katrina afectó los derechos individuales. Es un hecho de la naturaleza. Es imposible que el hombre, desde su lugar, lo haya dirigido porque no tenía los medios científicos para hacerlo. Aunque algunos dicen que sí, no, que en realidad lo inventaron los chinos, Sí. que fue Bill Gates, que etcétera, etcétera, etcétera. Lo cierto es que una pandemia es un hecho de la naturaleza, más allá incluso que lo desgatille un hombre, una persona, y ¿por qué? Porque estaba preparando el virus de no sé qué, se le escapó la tortuga, Claro. y eso provocó la pandemia. Pero el tema es que no se trata de que hemos venido sembrando desde un avión cristales para que aparezca la pandemia, como dicen algunos por ahí, y el nuevo orden mundial, y etcétera, etcétera. Esto es un hecho de la naturaleza. Entonces, el Katrina afectó derechos individuales. Claro. Y si vos me decís que son derechos individuales, que antes tenías una casa y que ahora el viento te la llevó y te la deshizo, Claro. y te digo que sí. Ahora, ¿esto era evitable o inevitable? Y sí, era inevitable. Claro. Entonces, esto es lo mismo. Seguro. Ahora, si yo tengo una situación que es de ejecución continua, o sea, una pandemia no es la tormenta de Santa Rosa, que arranca y termina a las pocas horas. No, una pandemia es el transcurso de un tiempo muy largo de una situación de enfermedad y de contagio. Sí. Y de contagio. Ahora, ¿yo qué tengo que hacer? ¿Favorecer el contagio o reprimir el contagio? No, reprimirlo. Tengo que restringir la posibilidad Seguro. de contagio. Entonces, si eso me afecta el bien individual de la libertad de hacer lo que yo quiero, bueno, está bien. El problema es el siguiente. Vos tenés libertad para circular en la calle. ¿Tenés libertad para ir a 200 kilómetros por hora? No. No, ¿por qué? Porque te matás vos y matás a los demás. Seguro. ¿Tenés libertad para agarrar un cañón y empezar a tirar cañonazo contra la casa de tu barrio? No. Porque teóricamente a mí, si yo tengo ganas de andar, lo tiro por mi barrio. No podés, porque vas a matar a otro. Esto es exactamente lo mismo. Hermano, a vos se te dice, no salgas. Tu derecho individual a salir está limitado por algo que se llama la necesidad pública de la salud, claro. Primero. Porque si vos sos portador, te transformás hasta en potencial asesino. Claro. Cuando lo haces exprofeso. Seguro. Este es el punto. Entonces, ¿se afectan derechos individuales? No. Lo que se hace es restringir los derechos individuales en aras de tu propio derecho individual y el de los demás. Seguro. Bien claro quedó, Alfredo. Ahora, algunos de la oposición dicen que la pandemia está siendo utilizada con el objetivo de establecer un estado de sitio. ¿Qué les podemos decir a esto? Bien, la pregunta que me hago frente a eso es la siguiente. Soy abogado y no soy psicólogo, pero qué parecido que es proyectar a la propia conducta, ¿no? Dicen que el ladrón habla de su condición. ¿Es verdad o no es verdad? Está bien. Dicen que el ladrón habla de su condición. Bien, ¿para qué necesitaríamos un estado de sitio? Porque si vos querés sacar el estado de sitio como herramienta a la mano de un gobierno constitucional, lo primero que tiene que hacer es modificar la Constitución, porque está en la Constitución Nacional, para las cuestiones de excepción. Y no es porque se me canta que meto el estado de sitio. Cuando funciona un parlamento, interviene también el parlamento. Sí, seguro. Ahora, ¿por qué le tienen miedo al parlamento la oposición entonces? Esta es la pregunta que yo me hago. ¿Por qué y de dónde sacan que vamos a ir a un estado de sitio a fines de qué? Porque te dice, vamos a un estado de sitio.
¿Con qué finalidad? Eso no se sabe, pero vamos en estado de sitio. Claro. Bueno, está bien. No queremos ser Venezuela o Valenzuela, como dijo una pobre mujer. Bueno, ¿y eso qué significa en la práctica? Que no queremos estar más al norte o qué. Entonces, cuando vos tirás, queremos libertad, es el mismo planteo. ¿Y qué significa eso? Que queremos libertad. O queremos defender a la República. Muy bien, ¿de qué manera se está atacando a la República? Y se está atacando a la República. ¿Por qué? Y porque si está fulano, se está atacando la República. Eso, cuando vemos oratoria, no en toda la facultad de Derecho, es un argumento ad hominem. Te lo descalifico porque proviene de vos. Claro. Y si vos me decís, el sol nace en el este y se pone por el oeste, no te creo. ¿Por qué? Claro. ¿Por qué me lo dijiste vos? Claro. ¿Cómo voy a creer que el sol nace por el este y sale y se esconde por el oeste si me lo decís vos? Claro. Es exactamente la misma naturaleza que se llama falacia. Totalmente de acuerdo. Son construcciones falaces. Ahora, el que no por ahí no puede ver que se trata de una construcción falaz, como está acostumbrado a absorber el impacto de que hace 150 años se decía, no, pero lo dijo el diario de la Nación, claro, entonces debe ser verdad. Sí. Bueno, pero la verdad se corrobora. Seguro. Porque si no es la palabra de Dios, y yo para la palabra de Dios la tomo de la religión, no desde la civilidad. Seguro. Ahora, quedó muy claro, Alfredo, ¿eh? ¿La política se entromete en la justicia? Debe entrometerse. Porque ¿de dónde nace la justicia? La justicia son las necesidades de los que surgen de los acuerdos políticos, que son lo que me dicen, esto es justo que esté acá y esto no es justo que esté en este otro lado. Esto es lo que debe ser acá y aquello no debe ser de ninguna manera. Ese acuerdo que en el fondo es político, empleado la política como el lugar donde desemboca la ética, inevitablemente debe ser parte de la justicia, porque si no tendríamos una justicia sin ética. Y cuando existe justicia sin ética, no hay sistema de valores para jugar entre lo bueno y lo malo. Por ahí se me fue la mano en lo que dije. ¿Lo repito? No, está bien. No, está muy bien. Ahora te hago una pregunta. O sea, el problema es este. Si vos me decís, los partidos políticos deben entrometerse dentro de del poder judicial presionando a los jueces, claro que no, porque eso es precisamente antiético. Esa es la ausencia de la ética. Ahora, el problema es que nosotros decimos política y no nos referimos a la política en su sentido etimológico, sino en el sentido peyorativo de ser una de las peores expresiones partidarias de organización del hombre. Exactamente. Y entonces el trasfondo que tiene esta pregunta, no que me la hace vos, que la entraron en los medios, es si los partidos políticos deben presionar a los jueces. No, nadie debe presionar, ni los medios masivos de comunicación tampoco, ni los muy ricos, ni los muy pobres. Seguro. Alfredo, nos quedan unos minutitos nada más. Dale. Te hago una pregunta de última actualidad, ¿no? ¿Qué opinas de la aclaración de Duhalde que hizo estos días? Acá tengo que decir que probablemente me comprendan las generales de la ley. Cuando uno va a prestar testimonio le dicen si tiene amistad manifiesta o enemistad manifiesta o interés en el resultado del juicio, etcétera. Yo creo que ahí medio me alcanzan las generales de la ley. Yo tengo dos situaciones que contemplo. La primera, si tengo que decir en lo personal, fui funcionario de Duhalde. Bien. Fui director provincial para la reforma del Estado con Duhalde. Entonces esto te lo aclaro porque si no, si de dónde habla. Está bien. ¿Está? Bien. Desde ese lugar te digo lo siguiente. No es un golpista Duhalde. No es un golpista. Tampoco es un tipo que se haya caracterizado por tener
la fina sintonía del lenguaje óptimo para el momento justo, bien, para decirlo estrictamente conveniente. bien, Eso carece. Hasta él mismo ahora sí, dice que se le escapó la tortuga, más o menos. Entonces, pero que las posibilidades de golpe y todo eso en un sistema que inevitablemente en el orden mundial siempre está preparado para bombardear países, ¿existe? Existe. claro, ¿En la Argentina está en situación de hacerlo? No. bien. No hay condiciones ni objetivas ni subjetivas. No son las Fuerzas Armadas de hace 40 años. Son otras. No son las mejores que del mundo que nos gustaría tener y que a ellos mismos Sí, sí, se lo dicen que no que les gustaría estar en esta situación, es cierto. Ahora, yo creo que hay que tomarlo como un hecho infeliz que también nos dio un cachetazo y sirvió de alguna manera para revalorizar el orden constitucional, y en ese sentido a lo mejor tocó el timbre, salió corriendo, pero sirvió para que estemos despiertos. perfecto, bueno, quedó muy claro y se entendió todo, Alfredo. Bueno, te agradecemos, Bueno, Alfredo, el gracias. tiempo acotado que te damos, pero bueno, es años debo estar escuchándote, porque es un placer escucharte siempre. Y bueno, y por lo tanto siempre te vamos a molestar para tocar algún tema. Pero no es una molestia, al contrario, y disculpen a veces si tengo poco académicas expresiones, No, totalmente. pero en mi mundo de docente, yo he preferido optar por el lenguaje más sencillo y a veces la metáfora un poquitito abusada, porque la misión de quien explica su posición es que el otro logre captar lo que quiere decir. Después tiene la libertad de tomarlo o no. Por supuesto, es así. ¿Mm? Quedó todo Bueno, muy claro, muy bien. Muchas gracias, un saludo Alfredo. a la compañera Gracias. y a toda la audiencia. Un Un abrazo. abrazo. Chau, chau. Saludos.